Bueno, muy buen día. Hoy voy a tener el gusto y el privilegio de tener un invitado internacional. Aunque es modesto, ya lo he visto, pero es internacional. Estoy hablando de Paulo Barbieri. Le voy a agradecer en primer lugar, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado conversar con nosotros. Paulo es especialista en deuda y financiamiento en la sede del Centro de Finanzas Sostenibles del PNUD. Asesora a las oficinas del país a nivel global sobre financiamiento sostenible, deuda temática y canje de deuda. Está en Santa Cruz de la Sierra porque ha venido a participar del primer Foro Nacional de Finanzas Sostenibles, desafíos, oportunidades e instrumentos para impulsar la agenda climática de Bolivia. Un nombre bastante largo y eso que lo ha cortado un poquito, Paulo, ¿no? Usted tiene un tema especial que es el que va a compartir, que es el de las experiencias regionales y las oportunidades para la implementación de instrumentos de financiamiento climático para Bolivia. ¿Cuáles son esas experiencias que tenemos para compartir en este tema, hablando de financiamiento climático, Paulo? Bueno, Maggie, muchas gracias por la invitación y por recibirnos en Santa Cruz y hacernos el espacio. Y un gusto estar acá conversando. Quizás solamente para ir definiendo, y nos gusta ser bien concretos y tratar de simplificar las cosas y explicar los conceptos a veces un poco más sofisticados en palabras sencillas. Un poco lo que estamos planteando y lo que nosotros trabajamos a nivel global y también a nivel regional en términos de financiamiento público, sobre todo financiamiento público vinculado a los objetivos de desarrollo sostenibles. Porque, como ustedes bien saben, el PNUD no es una institución financiera. Digamos. Nosotros somos una institución de desarrollo que habla lenguaje financiero, que ha creado un equipo financiero donde yo estoy sentado en la sede, que da soporte a nuestras oficinas de país, representadas aquí por nuestro representante José Cruz y todo el equipo, excelente equipo de profesionales que tenemos aquí, y que trabajamos en todas las oficinas proponiendo rutas de financiamiento y sobre todo reforma de política pública para que los países puedan aprovechar algunas de las innovaciones que estamos viendo a nivel global y que puedan encontrar ángulos, digamos, y opciones en este dilema que empieza a ser cómo podemos financiar y afrontar gasto público prioritario en áreas estratégicas y sensibles, como puede ser todo lo que es medioambiental, todo lo que es energético, todo lo que es social, todo lo que es sostenibilidad, en un contexto de restricciones presupuestarias fuertes, de costos de endeudamiento y servicios de deuda muy elevados, digamos, ¿no? Y con una asignación presupuestaria, un gasto público que se termina yendo a cubrir servicio de deuda y una necesidad adicional demandada por los instrumentos de mercado de cada vez más transparencia, que implica capacidad, implica monitoreo, implica formación de contrapartes públicas para poder presentar esos resultados y tener esos proyectos que realmente puedan articular y puedan conectarse a esa demanda internacional. Cómo vemos un poquito el mundo y la región y para empezar a aterrizar, digamos, y lo que nosotros hacemos es trabajar en financiamiento público y en deuda pública vinculada a proyectos de desarrollo, es decir, esos instrumentos que condicionan o establecen la utilización de los recursos específicamente hacia proyectos sostenibles, por ejemplo. Entonces aquí ya empezamos a diferenciar, nosotros no trabajamos con deuda comercial o deuda tradicional, sino que trabajamos con lo que se denomina jerga bonos temáticos o deuda temática, que es básicamente un instrumento de deuda con criterios específicos para la utilización del dinero que se obtiene a través del instrumento. Y ahí vemos tres grandes velocidades, digamos, o tres grandes dinámicas de deuda en América Latina y a nivel global, digamos, ¿no? Aquellos países que no tienen hoy por hoy acceso al mercado de capitales o que tienen acceso al mercado de capitales bastante restringido, para los cuales propondríamos una hoja de ruta. Aquellos países que sí tienen acceso al mercado de capitales, pero que todavía no han explorado estas innovaciones, digamos, estas reformas de política pública que les permite conectarse con inversionistas verdes, por ejemplo, o poder conseguir algunas líneas de financiamiento específicas, ya sea para adaptación, para mitigación, para renovación de la matriz productiva o energética. Y una tercera categoría de países a la avanzada que han logrado por sus propios medios y con capacidad institucional muy instalada de poder probar estas innovaciones por sus propios medios, que no han generalmente requerido asistencia técnica por parte de la cooperación y que muchas veces nos solicitan asistencia en cuestiones específicas, en términos de monitoreo de indicadores, por ejemplo, en términos de articulación con inversionistas, en términos de diseño de
garantías parciales, entonces algunos instrumentos que ya son una segunda derivada, pero países con un recorrido, digamos, de una ruta de financiamiento, con costos de financiamiento más bajos, digamos, ¿no? Porque más consolidados a nivel fiscal, que tienen quizás menos necesidad de esta asistencia técnica que nosotros podemos aportar. Y en función de esas tres dinámicas, es un poco el trabajo que hacemos con los gobiernos. Y nuestro gran trabajo suele ser primero a nivel soberano, con los ministerios de Economía y Finanzas, digamos que son un poco la guía y el tomador de decisiones en términos de financiamiento público soberano. Y de ahí un poco conectando a la fortaleza que tiene el Programa Naciones Unidas a través de sus oficinas locales para respaldar la generación de proyectos temáticos. Es decir, nosotros tenemos equipos de desarrollo inclusivo, tenemos equipos de medio ambiente, tenemos equipos de género que realmente aportan desde el codo a codo con los ministerios de línea y los ministerios temáticos el diseño de proyectos que después a nivel global, digamos, el equipo de financiamiento donde yo estoy sentado puede discutir con los ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas cómo poder aportar financiamiento y canalizar flujos hacia esos proyectos que han diseñado los colegas y que han incluido en el presupuesto nacional, en el programa de inversión pública, por ejemplo, y cómo se puede articular para poder apalancar, digamos, esta necesidad de financiamiento, estos activos que tienen, porque la realidad es que la biodiversidad, la naturaleza y, por ejemplo, en términos de bosques, en términos de protección y conservación, es un activo, digamos, una externalidad positiva que generan los países en desarrollo, por la cual hoy generalmente no están cobrando, digamos, ¿no? Entonces tratar de encontrarle ahí una articulación para poder apalancar eso y una necesidad de financiar áreas estratégicas, como conversábamos antes del inicio de la nota, en términos de restricción fiscal fuerte, digamos, ¿no? Sabemos que el costo de endeudamiento es alto para los países, que las calificaciones crediticias son complejas para muchos de los países en nuestras regiones, sobre todo los países en desarrollo o mercados emergentes, y que esto supone un desafío con un nivel de tasas a nivel global alto, después de algunos años de financiamiento un poco más accesible en términos globales, y obviamente la tasa de la Fed y la tasa global empuja a los países en desarrollo que tienen más riesgo crediticio a mayores costos de endeudamiento. Entonces esto termina generando como consecuencia la dedicación de presupuesto público y de dinero que de otra manera iría a financiar gasto público social, por ejemplo, gasto público medioambiental, que termina yéndose a cubrir servicio de deuda y entonces genera una tensión, digamos, ¿no? Porque el presupuesto público y los ingresos públicos, digamos, ¿no? La balanza primaria y la balanza fiscal que tiene el país es limitada. Entonces hay en el fondo una elección y una tensión entre qué financiamos y cómo lo financiamos y cómo nosotros tratamos de, a través de la articulación y la creación de estas reformas de política pública, dotar a los países de herramientas para que puedan acceder a ciertas innovaciones de mercado. Después, si el país considera el acceso o no, bueno, eso ya es una prerrogativa política y un poco siempre nos preguntan cómo hacen ustedes para incentivar esto. Nosotros solemos intentar absorber el costo de esta capacidad y entonces por eso tenemos los equipos hechos para trabajar en asistencia técnica operativa. No nos gusta solamente generar un reporte, sino que realmente acompañar al gobierno en la generación de política pública nueva que tenga disposición para cuando el contexto, la voluntad y la demanda ciudadana oriente a que se pueda utilizar, digamos, ¿no? Y ahí obviamente es decisión de los soberanos cómo utilizan estos instrumentos, pero nosotros por lo menos nos vamos un poco más contentos a casa de haber conseguido ciertas reformas y haber apuntalado esta capacidad para que se pueda sacar provecho y que se encuentre un poco la vuelta a esta situación complicada que manejan los países en desarrollo. Claro, estamos hablando sobre todo de la región de América Latina y el Caribe, ¿no es cierto? Ahí nos vamos a enfocar. Y pensaba mientras lo escuchaba, Pablo, cuánto trabajo tienen, porque todas las condiciones, las características, el panorama que ha presentado es la situación que enfrentan la mayoría de los países de la región. Y ahí les quiero hacer esta pregunta. ¿Bolivia la sitúa en cuál de estos tres niveles? Es una excelente pregunta y un poco lo que hemos venido trabajando con el gobierno aquí y seguiremos trabajando con los gobiernos. Nosotros trabajamos con todos los gobiernos en términos de esta capacidad institucional. Vemos el contexto boliviano, digamos, en el sentido de exploración de instrumentos que puedan llegar a ser o emisión de nueva deuda en función del costo fiscal y la realidad y la balanza de pagos y la realidad fiscal que el país y el gobierno
decida mantener, digamos, al día de hoy el gobierno, según las estadísticas oficiales, mantiene un nivel de deuda sobre PBI de alrededor de 45, un poquito menos del 50%, que está más o menos alineado con los parámetros internacionales. Tiene un perfil de deuda externa versus deuda doméstica un poquito más inclinado a la deuda doméstica, según los últimos datos que tuvimos acceso, que son de finales de 2024. Y bueno, en los próximos días en La Paz tendremos algunas conversaciones técnicas también con los equipos del Ministerio de Economía y Finanzas para poder ir afinando las opciones. Creemos que las bases están para poder sentar, digamos, la articulación en distintas líneas, ya sean en asentar la reforma para que el país pueda beneficiarse de la emisión de bonos temáticos, digamos, ¿no? Deuda de uso específico para áreas de desarrollo identificadas en el presupuesto, alineadas con los ODS y las NDC, la contribución a los acuerdos de París y el cambio climático, o que puedan explorar la posibilidad de considerar un canje de deuda por desarrollo o canje de deuda por naturaleza, si es que su perfil de deuda de corto plazo y de mediano plazo así lo requiere, digamos, ¿no? Y un poco poner a disposición la articulación en ambos sentidos. Hay mucho de la ruta, digamos, de la decisión de la ruta, que también es política en función de los intereses estratégicos que tenga el país y las prioridades estratégicas que tenga el país. Pero nosotros, por nuestro lado, vemos la posibilidad de abordar varios caminos y apalancar, y Mayo, vos me preguntás hace un ratito, experiencias regionales. Claro, pero primero, sí, antes de hablar de las experiencias, en estos tres niveles, Bolivia está en el más rezagado, en el mediano, o en el primero no voy a decir porque la realidad me lleva a descartar que Bolivia esté entre los países que han logrado estar en una situación, en mejor situación para poder entrar a estos planes o a estos programas. Sí, creemos que está más o menos probablemente explorando en un segundo cajón, porque tenemos una voluntad del gobierno en explorar una ruta de financiamiento climático. Tenemos una voluntad de los equipos técnicos de explorar marcos de referencia de bonos verdes, por ejemplo. Entonces consideramos que el país tiene ciertas ambiciones en esta segunda categoría, de países que están explorando el instrumento. Obviamente, como yo ponía en el ejemplo de la tercera categoría, es bien remota, digamos, ¿no? Porque los bonos temáticos es una innovación que se ha generado en los últimos 6-7 años, digamos, ¿no? Entonces, aquellos países que han logrado ser lo que los americanos denominan los early movers, digamos, ¿no? Los primeros que adoptaron la innovación ha sido el gobierno de Chile, el gobierno de Uruguay con participación de PNUD, por ejemplo, el gobierno de México con apoyo de PNUD también, allá por el 2020, pero solamente y después podemos profundizar en las experiencias regionales, pero solamente sí, para demarcar que la categoría quizás un poquito más avanzada es reciente. Son países que tenían sí intervención recurrente con el mercado de capitales y que cuando vieron la innovación, digamos, de estos bonos temáticos, estos bonos asociados a los objetivos de desarrollo sostenibles, tuvieron la capacidad de entrar en este tipo de transacciones en un momento temprano. Y después tenemos este segundo estadio, digamos, en el cual podemos situar a Bolivia y donde estamos trabajando con otros países. Por ejemplo, hemos trabajado con Honduras recientemente, la primera emisión de un bono sostenible vinculado a los objetivos de desarrollo sostenibles por $700 millones, después de muchos años del gobierno de Honduras fuera del mercado de capitales. Lo mismo con Guatemala, estamos trabajando con Costa Rica, con Ecuador. Entonces vemos en su gran mayoría, hoy por hoy, Bolivia no tiene acceso restringido a los capitales, a los mercados de capitales de forma concreta y tangible, como sí nos pasa con algunos otros países de la región que por temas más políticos no tienen acceso directo a poder financiarse, digamos, ¿no? Y eso no quita que el PNUD no trabaje en aquellos países de la misma forma. Estamos hablando, por ejemplo, de Nicaragua, de Venezuela, Cuba, donde nuestros equipos siguen trabajando, nuestras oficinas siguen trabajando, tratando de dotar de soluciones y que puedan, digamos, contribuir al financiamiento de los ODS en esos países con una realidad de acceso a mercado de capitales y a flujos de financiamiento un poco distinta, digamos, ¿no? Entonces, Pablo, y si hablamos de las experiencias, hablaba ya de algunos países donde están trabajando, de las experiencias que ustedes ya están viendo y que están funcionando bien y que se pueden usar como ejemplo, que no hay nada mejor, ¿no?, que decir, mira, te conviene porque pasa esto. ¿Cuáles son las mejores experiencias? ¿En qué países? ¿Y en qué áreas sobre todo? Sí, quizás déjame dividir la respuesta en tres patas, digamos, ¿no? Usted es el dueño aquí de la respuesta. Muchas gracias.
La primera es, la mejor práctica que hemos visto es el fortalecimiento institucional previo a la transacción, porque sabemos que hay mucha moda, digamos, y hay mucho momentum alrededor de los flujos financieros y la discusión sobre los flujos financieros. Y nos olvidamos que mucho del músculo no está en la discusión financiera y está en la preparación institucional y en el grado de sofisticación y madurez institucional que los países pueden presentar al mercado. Incluso en algunos casos tenemos países o tenemos inversionistas interesados en canalizar flujos y no tenemos la cañería institucional lista para poder asignar flujo de financiamiento a los proyectos. Y déjenme ponerle un ejemplo muy concreto. Podemos tener un país que tiene capacidad o un donante que tiene interés, un inversionista privado que tiene interés en canalizar flujos hacia un país en concreto. Si el país no tiene listo un portafolio de proyectos que cumpla con las normas y con las reglas internacionales para poder recibir esos flujos y para poder estar a la altura en términos de trazabilidad, en términos de transparencia, en términos de indicadores, va a ser imposible, incluso a pesar de las condiciones financieras propicias, de poder recibir esa plata y poder asignar esos recursos. Entonces, el primer ejercicio que hacemos con los gobiernos es la identificación de potencial portafolio elegible. Es decir, si usted el día de mañana quisiera emitir una deuda verde, por ejemplo, o tuviese la oportunidad de canalizar un flujo de inversión verde, ¿dónde lo asignaría? ¿Contra qué lo contrastaría en su presupuesto público? Y ahí es donde encontramos las primeras barreras, digamos, ¿no? Porque no tenemos suficiente claridad sobre la tipología de gasto existente, no tenemos claridad sobre las áreas, digamos, en las cuales los programas están entrando. Sabemos, por ejemplo, que a nivel de flujos internacionales hay ciertas áreas que se denominan áreas de exclusión, donde los inversionistas no quieren tener su dinero vinculado. Por ejemplo, todo lo que es deforestación, todo lo que es energía fósil, todos los proyectos que potencialmente ponen en peligro los derechos de las comunidades indígenas, los derechos de las mujeres, todo lo que está vinculado, por ejemplo, con la industria del juego, el alcohol, el tabaco. Entonces, sabemos que a nivel internacional, para poder colocarse, digamos, y poder explotar estos mandatos de inversión internacionales, por ejemplo, necesitamos más granularidad de la información para poder presentarle al inversionista un portafolio de proyectos que se sostienen por sí solo y que demuestran el músculo institucional de un país en que esto no es el nuevo color de moda, sino que es una iniciativa que tiene un respaldo y una trayectoria histórica de una demanda institucional de proyectos, digamos, ¿no? Hay proyectos que son sofisticados. Entonces, primera buena práctica, y incluso lo que nos cuesta incluso más que a veces las conversaciones financieras con actores, que desde el PNUD también tenemos interés en facilitar, digamos, acercar y poner la mesa de conversación para acercar inversionistas y bajar lo que se denomina el riesgo aparente, digamos, ¿no? Hay un riesgo real financiero y también hay una concepción de riesgo en función un poco del desconocimiento, en función un poco de el miedo y la distancia. Entonces, nosotros tratamos de oficiar un poco de intermediadores, ayudando primero a los gobiernos a demostrar esa capacidad institucional establecida, presentarla en el papel. Incluso generamos portafolios de proyectos elegibles que podemos circular con inversionistas para que realmente puedan ellos después reportarle a sus directorios, a sus accionistas y poder activar este círculo virtuoso que requiere absolutamente de transparencia y de capacidad institucional. Entonces, primera gran recomendación viene fortalecimiento por ese lado. institucional. Sí. Son tres. Yo me voy a aguantar las preguntas porque quiero que termine de citarlas. Son tres, usted ha dicho. El primero, fortalecimiento institucional. ¿Cuáles serían el segundo y el tercero? El segundo es, no tenemos una receta única. Y aquí, Maggie, vos me preguntabas cuál es la mejor práctica. En términos, por ejemplo, de la decisión sobre buscar financiamiento del mercado internacional o mercado doméstico. Nosotros trabajamos en la implementación de lo que se denomina un marco de referencia, es decir, un cuadro institucional de reforma que permita al país tomar una decisión de financiamiento en función de la coyuntura. Y aquí hay coyunturas que a veces son más propicias en el mercado interno y a veces son más propicias en el mercado internacional. Y esto depende un poquito del costo que se está pagando al momento, de la dinámica de los inversionistas. En muchos países, por ejemplo, los fondos de pensión tienen mandatos para invertir en el mercado local y tienen prohibido invertir en el mercado internacional, entonces eso genera una oportunidad. ¿Qué tan dinamizado está el sector privado, digamos, y el regulador en promover productos verdes o sociales o sostenibles para que puedan canalizar estos flujos? Entonces tenemos algunos lugares donde el regulador tiene conversación frecuente con los fondos de inversión, con los fondos de pensión. Los fondos de pensión y los fondos de inversión a nivel local empiezan a estar interesados
en productos verdes, porque entienden que no solamente hay un retorno comercial, sino un retorno social y medioambiental. Entonces empiezan a contemplar esas decisiones de inversión, lo que genera una oportunidad propicia para buscar un instrumento de financiamiento en moneda local, en un plazo un poco más corto en general y con inversionistas locales. Esto es una ruta que han tomado muchos países. Por ejemplo, Colombia, el primer bono temático que emite Colombia ha sido en el mercado doméstico, un bono verde, allá por el 2021. Muchos de los instrumentos que ha realizado, por ejemplo, el gobierno de México han sido en moneda local. Y así tenemos múltiples historias, incluso aquí en Bolivia. La primera emisión de un bono verde en la historia de Bolivia, que apoyamos desde un inicio con el Banco de Desarrollo Productivo al mercado doméstico por alrededor de 110 millones de bolivianos, un equivalente de 15 millones de dólares en su momento, y ha sido un bono verde al mercado local, donde la gestora de pensiones y algunos inversionistas locales han podido adquirir ese paquete, entendiendo que el Banco de Desarrollo Productivo iba a usar los recursos para su línea de crédito verde en productos de, por ejemplo, ecoeficiencia, adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de su cartera medioambiental y sobre todo pequeños y medianos productores agrícolas en ese sentido. Entonces, el instrumento en sí no demarca y nosotros lo que hacemos es crear un marco institucional de política, que esté totalmente alineado con el análisis de la sostenibilidad de deuda. El PNUD nunca va a recomendar a un país emitir deuda cuando desde un punto de vista fiscal no se lo puede permitir, entonces somos muy rigurosos con el análisis de sostenibilidad de deuda y dependiendo de la coyuntura, la recomendación sobre el uso del instrumento al mercado doméstico o al mercado internacional dependerá un poco del perfil que se tenga, del tipo de inversionista que se tenga y del tamaño de la cartera identificada en el paso número 1. Es decir, si tenemos muchísima cartera específica, verde que puede estar a la altura e interesar a inversionistas extranjeros, quizás podemos recomendar ir al mercado internacional, dependiendo de los costos y los beneficios que esto traiga, y si no, explorar el mercado doméstico. Ahora, sí nos parece importante trabajar en un marco de referencia, digamos, de bonos temáticos y sobre todo sostenibles y verdes que permita la utilización de este instrumento tanto en el mercado doméstico como en el mercado internacional. ¿Es un poco más de trabajo? Sí, pero es un esfuerzo que se hace una sola vez, un proceso de validación de reforma que queda instalado ya a nivel ministerial. Generalmente esto se aprueba, se endosa a las leyes de financiamiento público que ya existen en todos los países, que adoptan con normativa ministerial en la mayoría de los casos, digamos, porque es una variación en el tipo de instrumento y que después tiene que estar totalmente alineado con la coyuntura. En ese sentido somos defensores de la cohesión en una estrategia de financiamiento público y no la persecución de un instrumento quizás un poquito más de moda solamente por el fin de conseguirlo, digamos, ¿no? Una armonización en la fiscalidad, la realidad del portafolio, las necesidades y sobre todo entendiendo el impacto reputacional que tiene esto, porque ¿cuál es la gran diferencia entre un instrumento temático vinculado a los ODS contra un instrumento de deuda de libre disponibilidad comercial? Bueno, hay un compromiso reputacional de un gobierno que dice yo voy a usar este dinero para estos fines específicos. Y no solamente voy a usar este dinero para estos fines específicos, sino que me comprometo a reportar sobre cada centavo asignado en mi presupuesto y sobre los impactos en el desarrollo que ha generado. Claro que ahí yo veo un problema, pero vamos con el tercero, porque me estoy anotando aquí y voy a ver si después me acuerdo de las preguntas que tengo, de tantas que estoy anotando. Por favor. El tercero es empezar a trabajar en la transparencia de monitoreo desde el minuto cero. Y esto es algo que a veces queda para después, porque los requisitos de este tipo de instrumentos, ya sea un bono temático, bono sostenible o bono verde, o incluso un canje de deuda por desarrollo o por naturaleza, implican una trazabilidad adicional que hoy en día los gobiernos no necesariamente tienen instalada. En algunos casos sí, porque hay avances hacia la sostenibilidad del financiamiento, pero en algunos casos esto no ha sido en el pasado un requisito y en un poco la dinámica del mercado de financiamiento estaba un poco más divorciada. Estaban las decisiones puramente comerciales, por un lado, y las decisiones de retorno medioambiental y de retorno social un poco más ligadas a la idea filantrópica del uso de los recursos. Ahora vemos, hace 6, 7 años, una dinámica de mercado que empieza a combinar los dos mandatos y empieza a tener interés. Entonces tenemos jugadores financieros que nos piden cada vez más información sobre el resultado de los proyectos en
reducción de desnutrición infantil, por ejemplo. Entonces, cada vez más empieza a ser relevante la capacidad de monitoreo, de trazabilidad de un gobierno para poder presentar estos resultados concretos y poder apalancar y generar este círculo que permita volver a tocarle la puerta al inversionista y decir, mire, aquí demostramos que tenemos este cumplimiento. Vamos a necesitar financiamiento en 1 o 2 años posteriores y poder generar un perfil de recurrencia en este tipo de instrumentos con una confianza de que los recursos se están asignando donde se dijo que se iban a asignar, digamos, ¿no? En un mercado donde toda la innovación del financiamiento verde también en algún momento, y sobre todo el sector privado, ha despertado ciertas sospechas de lavado verde o de greenwashing. La transparencia desde el minuto 1 y la inversión en monitoreo y en seguimiento, que no es tan fácil, digamos, no es fácil decir y es difícil hacer, porque sobre todo el lado público requiere una coordinación institucional. Como usted bien sabe, la decisión de financiamiento muchas veces se toma a nivel presidencia o a nivel Ministerio de Economía y Finanzas, pero la implementación de los programas públicos se hace a nivel ministerial. Y ese es el implementador que necesita recolectar la información en el punto de implementación del proyecto para poder reportar al canal financiero. Entonces es una coordinación que al día de hoy no necesariamente es existente, donde los ministerios de planificación, la Secretaría de Planificación y los esquemas de coordinación institucional, ya sea jefaturas de gabinetes, departamentos de planeación, tienen distintos nombres dependiendo del país, empiezan a jugar un rol clave para poder alinear esta historia de desarrollo con la historia financiera y estos mandatos, digamos, ¿no? Porque la responsabilidad de demostrar desarrollo no solamente va a estar ahora en el Ministerio de Salud, por ejemplo, también va a estar en el Ministerio de Economía y Finanzas porque el acreedor internacional le va a pedir resultados de desarrollo, no solamente resultados financieros. Claro, estoy pensando en Bolivia sobre todo, ¿no? Y uno podría decir, es fácil de convencer si se plantea que todo esto es un buen negocio, en el mejor sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra. Pero precisamente uno de los desafíos que se plantean en el PNUD en este ámbito es el tema de la institucionalidad. Y ahí usted sabe que uno de los problemas centrales ahorita en Bolivia es la falta de institucionalidad. Y estaba viendo yo en función precisamente a las líneas del PNUD y digo, ¿cómo avanzar en unas propuestas como esta del financiamiento sostenible cuando hay una ausencia de institucionalidad? Usted me está diciendo que están logrando un buen acercamiento con el gobierno, que hay reuniones, pero la realidad que nosotros vemos es completamente distinta, ¿no? Y aquí mi pregunta es, ¿cómo logran ustedes avanzar con un gobierno en un país que está demostrando en los hechos que tiene un serio problema de institucionalidad? No voy a entrar en los otros detalles. Y lo voy a unir con esto último que decía, la transparencia en todo lo que se hace. O sea, esto podría asegurarse siempre y cuando haya un control de verdad, de que verifique de que todo lo que se está haciendo está cumpliendo todas estas reglas y normativas que hay. ¿Cómo asegurar en ese sentido que los fondos que se comprometen para un determinado proyecto, que está, digamos, bien identificado, justificado, vaya efectivamente a beneficiar a los sectores que están contemplados en ese proyecto? Porque veo que otra de las preocupaciones es que se haga justicia, que los fondos vayan, si es para los pueblos indígenas, si es para el medio ambiente, si es para la conservación, no sé, de lo que fuera, vayan efectivamente a esos ámbitos y no se desvíen. Sobre todo en países como el nuestro, que está tan necesitado de plata absolutamente para todo. No, es una excelente pregunta. Déjame dividir la respuesta en dos, en función un poco de, primero de la verificación, pero también me gustaría volver un poquito a lo que vos anticipabas de, en el caso específico de Bolivia, si es que ya estamos en la fase de identificación o no. Entonces, a nivel general y un poco a nivel regional, el rol que tenemos, que tiene la verificación, muchas veces lo suplementa el Programa de Naciones Unidas o algún otro cooperante en función de cumplir un rol de verificador de uso de los recursos. Este es un rol, por ejemplo, que nosotros cumplimos en el Uruguay. El Uruguay ha emitido un bono hace 2 años ya a los mercados internacionales por 1.500 millones de dólares, que después fue reabierto y se incluyó un poquito más, entonces da un total de alrededor de 2.200 millones, donde el gobierno uruguayo lo que hace es negociar con inversionistas el cumplimiento de 2 indicadores de sostenibilidad. Uno es la reducción de gases de efecto invernadero sobre un periodo de 10 años, y el segundo es la conservación de áreas de bosque nativo
también en el mismo periodo de 10 años. Con un compromiso calculado o proyectado a través del promedio histórico, digamos, se hace una articulación y se hace una demostración sobre cómo venía avanzando el país en esa ambición y se proyecta, digamos, cuánto sería el nivel ideal o ambicioso, lo suficientemente ambicioso hacia futuro para poder generar un incentivo financiero. Entonces, básicamente la estructura lo que hace es combinar un incentivo financiero que si el gobierno de Uruguay consigue mayores reducciones de gases de efecto invernadero o consigue aumentar la cantidad de áreas de bosque nativo conservado, paga menos cupón de deuda, es decir, el financiamiento le sale un poco más barato. Ahora, toda esta historia, ¿dónde termina? Este tipo de instrumentos requieren un verificador sobre estos dos indicadores, porque estos indicadores empiezan a tener un peso legal y financiero en la estructura. Y esto hace que el gobierno de Uruguay, en la conversación con los inversionistas, solicite un verificador externo. En este caso, en el caso de Uruguay, que también lo estamos haciendo en Tailandia, el PNUD cumple este rol de verificador externo, donde nosotros hacemos nuestra oficina local, representada por el equipo en Montevideo, hace una verificación sobre las mediciones que hace el gobierno antes de ser presentadas a los inversionistas. Entonces agrega una capa de salvaguarda, una capa de verificación externa, que puede ser cumplida por nosotros o puede ser cumplida por una tercera parte, una entidad independiente, que verifique el uso de los recursos. ¿Por qué esto es importante? Porque estos instrumentos un poco más innovadores tienen estos requisitos ya establecidos desde el vamos. Entonces, para uno poder emitir un bono verde, por ejemplo, el país va a tener que firmar un compromiso que va a tener que ser establecido dentro de su marco de política pública, donde reconoce que va a presentar un reporte a los 12 meses de la emisión, por ejemplo, sobre cómo se han colocado los recursos, es decir, contra qué cuentas públicas y contra qué líneas presupuestarias se han asignado los recursos desde un punto de vista más contable, pero los resultados que ha tenido en función del desarrollo, el impacto al desarrollo que han tenido los programas. Este reporte tiene que ser auditado externamente, el contable tiene que ser auditado por una firma auditora y el reporte de desarrollo o de impacto generalmente es auditado ya sea por el Programa de Naciones Unidas, Programa de Desarrollo, perdón, o por algún otro cooperante internacional que da un visto bueno sobre el impacto del desarrollo. Eso en términos generales es un rol que estamos cumpliendo en el Uruguay, que estamos cumpliendo en México, que nos ha solicitado el gobierno de Honduras y lo estamos cumpliendo ahora en Honduras. Hemos apoyado a la tesorería brasileña, por ejemplo, en el reporte de verificación de resultados e impacto del bono sostenible que emitió el gobierno de Brasil por $2.000 millones, que hemos terminado hace 6 meses, está disponible online. Entonces, empezamos a ver unas buenas prácticas en estos instrumentos específicos porque el mercado así lo requiere, es decir, uno no podría emitir uno de estos instrumentos de financiamiento temático sin suscribir a esta condicionalidad de reportería adicional y que muchas veces para tranquilidad y por demanda de los inversionistas requieren la evaluación de terceras partes. Volviendo al caso boliviano y con la pregunta que vos me hacías sobre cómo podemos empezar a anticipar esto, nosotros aquí estamos todavía en un proceso previo de identificación y de construcción de esta normativa para que el Estado pueda, dentro de su política pública, reconocer que para este tipo de instrumentos va a comprometerse a un nivel de reportería adicional. Entonces estamos en el estadio primero de identificación de cartera existente, es decir, ok, tenemos proyectos que realmente son elegibles para este tipo de instrumentos. Al día de hoy todavía no tenemos claridad exacta sobre la existencia de esta cartera, si bien sí tenemos una intención de múltiples actores y múltiples contrapartes, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central, con el cual tenemos una línea de trabajo extensa, digamos, AFI a nivel de regulación de flujos financieros del sector privado. Entonces tenemos buenas intenciones para seguir avanzando y aquí lo que faltaría y un poco el objetivo y la hoja de ruta que tenemos es identificación, lograr consolidar un portafolio independientemente de la decisión estratégica de la administración de turno, sino tener un portafolio que recopile las prioridades de los ministerios, digamos, y que idealmente sea de medio plazo, digamos, ¿no? con cierta estabilidad. Y después la creación de estos marcos, donde el compromiso de reportería adicional quede plasmado y reciban una validación externa para poder ser utilizados en el mercado y que idealmente, bueno, y a disposición también el Programa de Naciones Unidas a nivel global, regional y local, para poder actuar como verificador y aportar esa transparencia que entendemos que beneficia
tanto al país en la demostración del camino cumplido y que desmitifica un poco el riesgo aparente que consideran los inversionistas que no se está cumpliendo, digamos, ¿no? Entonces, esa tranquilidad adicional que como tercera parte, como entidad de desarrollo, podemos aportar y desde la experiencia haberlo hecho en otros lugares, creemos que aporta un poquito luz en áreas que quizás son más sospechadas de cómo la institucionalidad va a alcanzar estos resultados. Tengo muchas curiosidades con el tema de las experiencias en Bolivia, ¿no? Usted ha citado el Banco de Desarrollo, una de lo que destacarían. Pero veo aquí que también ustedes destacan, en el caso de Bolivia, iniciativas como el Laboratorio de Innovación Financiera, el acompañamiento de la gestora pública y de la ASFI. Ahí le pregunto, ¿no?, ¿qué logros ustedes han podido ver? Y hablo sobre todo de la gestora pública que está en el ojo de la tormenta, en el caso de Bolivia, por el desvío de los fondos, incluso el riesgo que tienen ahorita los jubilados de tener sus recursos. ¿Cómo hace el PNUD para poder equilibrar? Porque muchas veces los informes oficiales dicen una cosa, pero la realidad es otra. No, excelente pregunta. Con la gestora y con la AFI lo que hemos desarrollado es marcos regulatorios para que las inversiones se diversifiquen y que empiece a crear mandatos de inversión para generar espacio para inversiones verdes. Entonces, ¿cómo logramos poner en su lugar, digamos, dentro del mandato y la guía de inversiones, en el caso de la gestora o en el caso de AFI, para poder permitirlo a todo el mercado doméstico, de que se pueda invertir en instrumentos de financiación verde que generen los mismos retornos comerciales, es decir, priorizar y privilegiar que la sostenibilidad de la cartera, lo mismo que hacemos con los gobiernos en términos de sostenibilidad de deuda, pero a nivel de inversionistas, que la sostenibilidad de la cartera de inversiones se mantenga para no generar problemas, digamos, con su mandato principal, digamos, ¿no?, que es conservar y apalancar y proteger, digamos, la caja jubilatoria para futuras generaciones, pero que puedan tener una innovación en términos de cómo utilizar los flujos de manera distinta en el caso de que quisieran explorar una diversificación en el tipo de inversiones que realizan, digamos, ¿no? Entonces, poder dotar de experiencias y oportunidades y realmente de un mandato por escrito, digamos, de normativa que les permita a ellos, en el caso de que un emisor emita un producto verde en el mercado doméstico, que tenga el visto bueno de AFI, digamos, ¿no?, y con el protocolo que hemos desarrollado y que hemos conversado con la AFI conjuntamente, digamos, sobre los distintos pasos que requiere un emisor poder inscribir, por ejemplo, un programa de bonos verdes, como hizo en su momento el Banco Productivo. El Banco Sol también ha lanzado, sin apoyo nuestro, pero a continuación de Banco de Desarrollo Productivo, un bono social. Entonces vemos una materialización de un mercado que se va acercando a este tipo de instrumentos con esta particularidad de uso de los recursos que vemos con buenos ojos, digamos, ¿no? Entonces, el trabajo que hemos realizado con AFI en ese sentido es para sentar las bases para poder acercar más inversionistas y más emisores a este tipo de productos, digamos, ¿no? Muchas veces lo que suele pasar en los mercados domésticos es que está la mayoría del financiamiento concentrado a través de los bancos y líneas de préstamos. Y muchas veces la posibilidad del mercado financiero en términos de mercado de capitales permite opciones de inversión un poquito más largas y con esta transparencia adicional tratar de encontrar opciones de financiamiento un poco más interesantes que la negociación bilateral que podamos tener con un banco. Y con la gestora un poco el rol es más o menos parecido, de reforma de su protocolo de inversiones para poder contemplar inversiones verdes, inversiones sociales, inversiones sostenibles. Sobre todo, obviamente, privilegiando el mandato principal de la gestora, en el caso de la gestora, y el mandato principal de AFI, que es el de requerir información en términos de precaución, digamos, y en términos de compliance para asegurar que ningún producto se va por fuera de la norma y la gestión de riesgo financiero que pueda generar, digamos, una problemática en un producto financiero en el mercado de capitales. Tenemos que hacer un corte de 5 minutitos, vamos a volver, pero me voy al corte con una pregunta que no se va a olvidar. Quiero saber cuáles son las fuentes de financiamiento a las que están trabajando con este sentido, y cuán importante es la participación del sector privado, que no es solamente el sector público el que debería de estar comprometido. Vamos, volvemos.
Bueno, volvemos. Me fui con una pregunta y la replanteo. O la vuelvo a plantear, pero no la voy a cambiar. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? ¿Y cuán importante es la participación del sector privado en todo lo que se plantea aquí, en este sueño maravilloso? Es una excelente pregunta y muchas gracias. Fuentes de financiamiento, y voy a separar acá fuentes de financiamiento público y fuentes de financiamiento privadas en función de la originación del flujo. Y después me voy a concentrar también en cómo puede el sector privado utilizar estos instrumentos, pero como receptor, digamos, no como inversionista, sino como receptor de flujos, porque también el sector privado tiene una contribución a la agenda de desarrollo, una contribución a la CNDC, una contribución al cambio climático y una oportunidad de explorar canales de recepción de flujos para generar proyectos que son bancables, pero que también son, desde un punto de vista medioambiental, responsables e interesantes, digamos, ¿no? Entonces, volviendo a los flujos de financiación pública, hoy existen 2 o 3 grandes fuentes, digamos, de financiamiento público en general, digamos, no sin la particularidad temática, digamos. Hoy un gobierno puede emitir deuda, ya sea el mercado internacional o el mercado doméstico, puede tomar préstamos bilaterales con instituciones multilaterales de crédito, con donantes bilaterales o prestamistas bilaterales, prestamistas comerciales, o puede hacer emisión monetaria, digamos, ¿no? Y si dejamos la emisión monetaria de lado por no considerarla un flujo externo que viene, digamos, ¿no? y no hablar quizás tanto de emisión monetaria, lo que vemos de flujo de financiamiento climático, social y sostenible están orientados sobre todo por el lado del mercado de capitales. Entonces es la emisión de deuda temática. Sí sabemos que, por ejemplo, hay algunas líneas de crédito concesionales con mandatos y condiciones específicas de uso de los recursos. Entonces algunos de los multilaterales, por ejemplo, pueden aportar líneas de préstamo, que no son emisiones de bonos, sino son líneas de préstamo, con algunas condiciones específicas para ser cumplidas en términos de cómo se usan los recursos o reformas de política pública que hay que alcanzar para poder recibir desembolsos. Y por ese lado, en ese sentido, vemos la concentración sobre todo en mercado de capitales internacionales, sobre todo europeo, con un mandato de inversión verde cada vez más fuerte y sobre todo un efecto de diversificación. Y acá, Maggie, para ponerlo en palabras simples, es cómo podemos hacer muchas veces para poder tener acceso a ciertos tipos de inversionistas, por un tema de riesgo, muchos países de América Latina no son elegibles. Entonces, por un tema de riesgo-retorno, que es un mandato, o sea, como... ¿Cómo se mide ese riesgo? El riesgo, con el riesgo país, primero con la situación fiscal del país, con la calificación de riesgo que tiene el país y con algunos datos cualitativos que agregan tanto las calificadoras como en algunos casos algunos fondos de inversión que tienen sus propias métricas para definir qué es lo que es demasiado riesgoso para su portafolio y que su política interna no permite incurrir, digamos, en esos lugares. Algunos bancos, por ejemplo, JP Morgan tiene un índice que también califica, digamos, algunos países por arriba de la línea de inversión o por arriba de los parámetros mínimos de riesgo, y algunos que son más riesgosos, obviamente van a tener más retorno comercial, pero los fondos de pensiones sobre todo y los inversionistas, lo que se denomina institucionales, que tienen que priorizar menor riesgo y más largo plazo, a veces no tienen permitido poder invertir en títulos de deuda en países de América Latina. ¿Cuál es la novedad aquí, digamos, ¿no? Esos fondos y esos inversionistas empiezan a tener mandatos de inversión verde, es decir, tienen cupos para buscar inversiones verdes y entonces están al acecho, a la búsqueda de inversiones que tengan retornos comerciales, porque sigue siendo inversión, esto no es filantropía, es una inversión, pero con retornos medioambientales. Cuando nosotros, por ejemplo, generamos y apoyamos al gobierno de Honduras en el establecimiento de la regulación sobre deuda temática sostenible, verde y social, esto generó que la oferta de deuda del gobierno hondureño empezara a ser elegible para algunos fondos de inversión que por mandato, digamos, de riesgo, quizás no hubiesen podido adquirir deuda hondureña, pero que por mandato de inversión verde tenían interés. Entonces el etiquetado verde, digamos, y la articulación y el marco de referencia y la normativa verde que tenía el título lo genera esa condición de elegibilidad que le permite al internacional poder canalizar el flujo hacia Honduras, que si hubiese sido un paquete, por ejemplo, de deuda tradicional comercial, quizás no hubiese despertado ese interés de esos inversionistas extranjeros. Entonces hay un rol de diversificación de inversionistas que están a la búsqueda y tienen por mandato inversiones sostenibles o verdes, y que eso habilita a que un soberano pueda
diversificar su estrategia de endeudamiento y pueda tener deuda comercial o deuda tradicional, lo que se denomina plain vanilla, digamos, o normal, tradicional, y que pueda acceder a ciertos nichos de diversificación con inversionistas que están a la búsqueda de productos verdes, que no hay todavía tanta oferta sobre esos productos verdes y entonces que genera espacios para poder conseguir flujos distintos, digamos, ¿no? Y distintos perfiles de madurez, entonces diversificar un poco los riesgos en la estrategia de financiamiento público a través de estas condicionalidades que nos permiten explorar y encontrar inversionistas de distintos perfiles. Claro, digo, Bolivia está en la cuerda floja, ¿no? Está ahí al borde del precipicio. Tiene que aprovechar ahorita que todavía tiene oportunidades para no entrar dentro de ese bloque de países en riesgo, que ya ahorita estamos a punto. Aquí el debate es mayúsculo. Hay interés, yo he escuchado muchos empresarios con mucho interés, es más, buscando, mira Maya, aquí hay una oportunidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar al gobierno? Pues me voy a callar ahorita porque sé que no estaba en las principales cabezas en la inauguración del foro, pero eso muestra también cuál es el interés. Creo que hay más interés en el sector privado que en el público ahorita de llevar adelante esto. ¿Cómo hacer para que realmente funcione? Usted me comentaba cuando estábamos en el corte de que tampoco esto significa la fórmula mágica que va a resolver todos los problemas, pero la expectativa es mayúscula. Eso uno. Y lo otro, ¿cómo evitar que quienes entren en esta onda lo hagan realmente porque están convencidos y no solo como una pantalla, como un marketing, porque se usa mucho para eso? Decir, yo soy buena gente, estoy cuidando el medio ambiente, estoy pensando en la inclusión social, no sé. Difícil, ¿no?, controlar eso. Pero, ¿cómo lidia con eso el PNUD? No, es un excelente punto y sobre todo gracias por levantar también el sector privado porque me había olvidado de terminar de definir la primera pregunta del sector privado. Y déjame empezar por ahí. El sector privado, acá vemos un dinamismo ejemplificado por el avance del trabajo que tuvimos con BDP. Muy interesante también el trabajo con AFI. Entonces, la oportunidad para el sector privado de generar proyectos bancables en el sector medioambiental que puedan canalizar flujos de recursos extranjeros, ya sea inversión extranjera directa o todo lo que se denomina financiamiento de proyectos, digamos, ¿no? Que va por fuera del umbral de financiamiento público, porque es financiamiento privado, de privado a privado, en proyectos medioambientales interesantes, digamos, ¿no? Entonces, nosotros incluso ahora estamos empezando a compartir experiencias en toda la región con el sector privado, si bien nuestro mandato es sobre todo con nuestros Estados miembros, entonces por eso lo primero que hacemos es trabajar a nivel soberano, pero empezamos a ver cada vez más demanda del sector privado con intereses de desarrollar, por ejemplo, productos de readaptación al cambio climático o descarbonización de su propia matriz productiva, por ejemplo. Y nos vienen a preguntar cómo hacemos nosotros para poder canalizar flujos financieros internacionales en pos de un negocio que anda bien, pero que también puede ser sostenible desde un punto de vista medioambiental. Entonces, hay un espacio para el sector privado en Bolivia y ahí ampliamos e invitamos, digamos, a mantener la conversación y a no solamente concentrar las campanas en la estructura de financiamiento público, entender y tener claridad conceptual, porque a veces también nos pasa en algunas conversaciones, en algunos eventos, que se mezcla un poco. Hay una batería de productos financieros medioambientales y vinculados al cambio climático disponibles, no son todos lo mismo, obviamente, hay algunos que van por el canal de financiamiento público, hay algunos que van por el canal del financiamiento privado, poder distinguirlos, diferenciarlos y articularlos, digamos, ¿no? Para que realmente puedan comulgar unos con otros. Entonces, en ese sentido, el sector privado tiene un rol fundamental a explorar con potencial, digamos, tanto en Santa Cruz como en La Paz, a nivel nacional, en aquellas áreas donde entendemos que hay cierto dinamismo y hay un interés a la avanzada del sector privado que nos encantaría seguir alentando y seguir posicionando. Porque además muchas ya tienen un camino recorrido, están dentro de los objetivos de los ODS, ¿no? Las han abrazado los ODS. No sería tan complicado si quieren de verdad avanzar en esto. Pero en relación a lo otro, sé que tenemos poquitos minutos y tengo dos preguntas. Primera, esta, ¿no? No es una fórmula mágica. ¿Cuál es el ideal de lograr y cuáles son los riesgos de que esto no pueda funcionar, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Y lo último que le voy a preguntar es, ¿qué expectativas tienen ustedes
de este foro nacional, el primer foro nacional que se está realizando en Bolivia. Porque a partir de aquí he visto no solamente que hay conferencias, exposiciones, ustedes están trabajando también con mesas técnicas, sí, que de ahí me imagino que van a salir muchas conclusiones y van a ayudar a mejorar esta ruta crítica que se ha planteado del financiamiento sostenible, el financiamiento climático. Absolutamente. Paulo. No, y me gusta mucho cuando decís no hay recetas únicas, así que era un poco lo que hablábamos en el corte, porque... Eso es de Pablo, no es mío, ¿ya? Yo me estoy copiando de él. En ese sentido, nosotros somos súper realistas, digamos, y no nos gustaría que se piense que imponemos recetas porque cada país es un mundo. Y si bien hay experiencias que son replicables, hay algunas que no. Entonces, lo que tratamos de hacer es aportar batería de ejemplos y trabajar en conjunto, codo a codo, y en ese sentido, por eso también el PNUD ha generado capacidades internas para que la asesoría sea in-house. Nosotros no trabajamos generalmente con firmas consultoras, como sí hacen muchos otros cooperantes. Entonces, tenemos un equipo técnico, donde, por ejemplo, estoy sentado yo, que directamente desarrolla y escribe, o coescribe, digamos, y co-crea la política pública directamente con el gobierno, obviamente apuntalado por colegas de las oficinas locales. Entonces, nuestra modalidad de trabajo incluye equipos locales que tienen todo ese bagaje, digamos, local y expertise que podemos aportar desde los centros, tanto regionales como centros de la sede, pero que son internos y que entienden un poco y tenemos la capacidad, digamos, de apuntalar esto y este respaldo a través del dinero de donantes que conseguimos, digamos, a través del programa de los distintos programas. Ahí está la garantía de que esto puede funcionar porque son ustedes de manera directa los que están trabajando. Exactamente. No delegan esta responsabilidad. Exactamente. Nosotros no hacemos outsourcing y lo que nos permite, uno, volcar mucha más experiencia porque es el mismo equipo que está haciendo, digamos. Nosotros tenemos divisiones regionales países, y entender también los contextos institucionales y las realidades distintas. Entonces, no somos, digamos, un servicio de consultoras que va a traer la misma receta, la misma hoja de ruta, sino que primero nos sentamos a escuchar cuál es la realidad del país, dedicamos mucho tiempo en entender cuáles son las limitaciones y cuáles son las restricciones, y en función de eso y en función de la decisión del soberano, porque al final del día nosotros podemos recomendar y asesorar, pero el camino de la decisión de por qué camino caminan es del soberano y va a seguir siendo el soberano. Entonces nosotros en ese sentido tenemos un rol un poco distinto a el resto de la banca multilateral, por ejemplo, porque al nosotros no dotar de financiamiento específico tenemos un poco más de libre albedrío a la hora de poder trabajar. Me gusta eso de libre albedrío. En recomendaciones de política pública, digamos, ¿no? Y focalizar en reforma. Y poder disponer de recursos para apuntalar reformas. Si después las reformas los soberanos las terminan utilizando o no, eso obviamente es una segunda derivada, pero por lo menos nos vamos un poco más contentos a casa con que la reforma se apruebe y se inscriba y se apuntale. Entonces, en ese sentido nos permite ser optimista en casi que cualquier administración, porque posibilidad de generar reformas de política pública suele haber. Digamos, ¿no? Y el respeto, digamos, técnico que vamos adquiriendo a medida que empezamos a trabajar codo a codo y cuando nos ven un poquito más abajo, digamos, ¿no? Con los pies en el barro y avanzando esa agenda con los técnicos primero, con los tomadores de decisiones a través de nuestras gerencias y nuestros representantes en los países para avanzar esa agenda de reformas. Entonces, en ese sentido, invertimos mucho a nivel interno para poder apuntalar ese cambio de paradigma y poder dejar esa capacidad instalada para poder llegar al puerto que el soberano desee, en primer lugar, que ojalá sea buen puerto, pero dejar esa capacidad que ojalá sobreviva a transiciones electorales también, y un poco me lo habías preguntado antes. Que le había planteado la preocupación. Entonces, y entendemos que también hay ciertas reformas y ciertos productos que están un poco más ajenos a las voluntades políticas porque hay cada vez mayor consenso sobre la necesidad de financiamiento de los ODS, la necesidad de financiamiento de las contribuciones no determinadas de los países y cómo poder inscribirse en esta agenda de financiamiento sostenible, climático, medioambiental, social, que empieza a ser una realidad de muchas administraciones. Y en el caso que no lo sea, bueno, la política pública quedará establecida y será voluntad y prerrogativa del soberano utilizarlo, ¿no? Paulo, me da angustia pensar que aquí hay un límite. Yo le comentaba un poco en tono de broma, sí, 5 minutos, de que me hubiera gustado estar 2, 3 horas con este hombre. Pues ya me están mostrando ya que lo odio, ese letrerito de los minutos que me quedan.
Le decía yo, me gustaría cerrar mucho con cuáles son las expectativas que tienen ustedes con este primer foro nacional. Y creo que ahí va a ir unida con otra pregunta que tenía, ¿cuál es la esperanza? Si ustedes ven con esperanza lo que están haciendo, el trabajo que están haciendo acá. Y digo, ¿cuál expectativa tienen? Porque remarco, no es solo un foro donde hay conferencias y debates y preguntas. Ustedes están trabajando, por lo menos aquí tengo 6 mesas de diálogos intersectoriales bien específicos: agua, energía, bosques, residuos, industria, agropecuaria y mecanismos de financiamiento. ¿Cuál es la expectativa? ¿Esto puede marcar un hito dentro de todo el trabajo que se está haciendo para avanzar en el financiamiento sostenible, financiamiento climático en Bolivia? Absolutamente. Y la expectativa es salir con una hoja de ruta, lo que denominamos un white paper o un borrador, digamos, de hoja de ruta con los insumos de las mesas técnicas, y por eso nos da gusto haber podido organizar estas mesas técnicas. No nos gusta que los eventos sean solamente presentaciones, digamos, ¿no? Conferencia. Y de abajo para arriba, sino que poder interaccionar. Incluso esto también se va a enmarcar, y bueno, mi visita al país también está enmarcada en sesiones de trabajo que vamos a tener miércoles, jueves y viernes en La Paz, con los equipos técnicos tanto del Banco Central como del Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Medio Ambiente también. Pero volviendo a la conferencia, ojalá que esto y un poco el resultado esperado que va a generar el PNUD con el resto de los cooperantes es una hoja de ruta de financiamiento climático con las prioridades identificadas multisectoriales, para poder empezar a afinar un poco esta idea de tenemos múltiple batería de instrumentos que cubren distintos ángulos, algunos a nivel un poco más micro, algunos a nivel un poco más macro. ¿Cómo hacemos para aclarar un poco el panorama? Porque a veces, claro, hay tantas opciones distintas que abruma y hay que definir prioridades y ventajas, digamos, y competitividad para elegir uno o dos caminos y empezar a explorarlos desde un punto de vista más operativo. Entonces, esperamos, y un poco la ambición y la esperanza es que se consolide esta hoja de ruta, que nos permita, digamos, seguir teniendo esta conversación durante el proceso electoral también, y ojalá que por muchos años. Que sobreviva el proceso electoral. Seguro que sí. Y en lo específico, digamos, a mí me toca la última mesa, la de instrumentos de financiación, enmarcada un poquito en las conversaciones y el trabajo que estamos teniendo con el Ministerio de Economía y Finanzas, que ojalá también consiga, digamos, por lo menos acordar algunos pasos y proponer algunas reformas que las futuras administraciones también puedan considerar y puedan continuar, y generar política pública que permita al país en este dilema, de vuelta y volviendo al principio, dilema entre deuda, financiamiento, gasto presupuestario, digamos, y asignación presupuestaria específica y prioridades estratégicas en los compromisos hacia el cambio climático, hacia la adaptación, hacia la mitigación, y también los compromisos sociales, que puedan lidiar con este trade-off y que puedan tener instrumentos a la mano para, si así lo desean, ir a buscar, digamos, estas opciones que el mercado de a poquito está empezando a desarrollar, que probablemente, como vos decías, no van a ser la panacea, pero que articuladas y en un conjunto permitan, digamos, avanzar un poco la agenda de financiamiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Querido Paulo Barbieri, yo le agradezco muchísimo a este hombre jovencito, no señor, iba a decir, es muy joven, pero con todo lo que me ha dicho que hace, parece que tuviera 60 años y no 34. 36, ya yo le bajé 2. Voy a estar a la expectativa yo también de poder conocer cuáles son los resultados, y ojalá que lo podamos compartir, porque creo que falta mucha información también. Están haciendo cosas maravillosas y no las conocemos. Entonces le agradezco por eso nuevamente haber aceptado conversar con nosotros. Voy a recordar a qué vino Paulo, no solamente a Santa Cruz, ya nos ha dicho que va a estar 3 días más trabajando en La Paz, a este primer Foro Nacional de Finanzas Sostenibles, desafíos, oportunidades e instrumentos para impulsar la agenda climática en Bolivia, hacia un financiamiento climático con identidad territorial y justicia ambiental. Hasta me olvidé de haberle preguntado específicamente sobre eso. 2 días el encuentro en el Hotel Radisson, ¿verdad? Sí. Con muchísimas actividades. Beneficiados nosotros aquí, privilegiados de tener como sede este encuentro nacional. Gracias, querido Paulo. Muchas gracias, Muchísimas Maggie. gracias. Nos vamos. Atención, Santa Cruz.
Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, evitar los viajes interprovinciales e interdepartamentales. Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carnet de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones. Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Activate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena de contagio. Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Tahuichi Aguilera fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Ahora, el Tahuichi marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana de Fútbol. Su gobernación de Santa Cruz lo está renovando, cumpliendo con normativas internacionales, estando a la altura de una final continental. Mostraremos lo mejor de nosotros. El Tahuichi estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas.